Esto muy importante, lo de las 3 terminaciones, 2 terminaciones, 1 terminación. Esto tiene que ver con el enunciado del adjetivo, según lo que ya sabemos de los enunciados de los sustantivos, de los adjetivos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir explicando en cada uno de estos 3 tipos qué significa esto de las 3 terminaciones, 2 terminaciones, 1 terminación, ¿vale? Entonces, vamos a prestar mucha atención a eso. Tenemos aquí morfología de los adjetivos de la tercera declinación. Dentro de los adjetivos de la tercera declinación encontramos 3 tipos de flexión distinta según su enunciado. Según su enunciado. Bien. Entonces, de 3 terminaciones. Vamos a subir un poquito más. Ahí. Estos adjetivos se enuncian. Entonces, el enunciado de estos adjetivos es el nominativo singular de los 3 géneros. Entonces, por ejemplo, este. Eso es el enunciado de este tipo de adjetivos. Por ejemplo, en este caso, Keller, Kelleris, Kellere. Es decir, masculino singular, femenino singular, neutro singular, el nominativo. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente esto es el más fácil porque es igual que los adjetivos de la primera clase, ¿no? Us, a, pues aquí Keller, Kelleris, Kellere. ¿Vale? Pues ya está. Siempre se declinan con el tema en I. Hay que tener en cuenta que el masculino y el femenino solo se diferencian porque, si recordamos, habíamos dicho en la tercera declinación el masculino y el femenino son iguales. Aquí no, ¿vale? Entonces, cuidado. Hay que tener en cuenta que el masculino y el femenino solo se diferencian en el nominativo y el vocativo singular, ¿vale? Entonces, todo lo demás es igual en el masculino y el femenino, ¿vale? Solo difiere el nominativo y vocativo, que es Keller, Kelleris, Keller, Kelleris, pero ya luego es Kellerem, Kellerem, Kelleris, Kelleris, Kelleri, 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 Kelleres, Kelleres, etc., ¿vale? Solo difiere el masculino y el femenino de esto. Pero, como el enunciado consiste en dar las 3 formas de masculino, femenino y neutro del nominativo, entonces es de 3 terminaciones, porque esto es diferente, esto y esto y esto es diferente, entonces son 3 terminaciones. Eso no quiere decir que en absolutamente todos los casos sean diferentes, ¿vale? Bien. También hay que tener en cuenta que el ablativo singular termina en i, ¿vale? Porque estamos en el tema en i. Pues ya está. No vamos a recitar porque es básicamente lo que hemos visto en la clase anterior, entonces no vamos a recitar, como digo, tema en i, ya está, 3 terminaciones. Ahora vamos con, ahí, un poquito más, con 2 terminaciones. También son de tema en i, ¿vale? Se enuncian dando solo 2 formas, es decir, por eso se llama 2 terminaciones, porque damos 2 formas, ambas en nominativo singular. La primera corresponde a masculino y femenino, entonces vemos aquí que esta columna es masculino y femenino, que es exactamente igual, aquí no difiere en absolutamente ningún caso. Y luego el neutro, ¿vale? Entonces, el enunciado consiste en dar esto y esto. Entonces, por ejemplo, omnis omne, fortis forte, etc., ¿vale? Y ya está. Y luego, pues, otra vez, tenemos tema en i, por tanto, ya está, no vamos a recitar tampoco porque no tiene mayor dificultad. Tema en i. Y luego, de una terminación. Esto realmente es el que más confusión ocasiona, ¿vale? Porque hasta ahora, 3 terminaciones, 2 terminaciones, ¿vale? Lo hemos entendido. Ahora, de una terminación. Se llaman así porque el masculino, el femenino y el neutro del nominativo del singular son iguales. Entonces, por ejemplo, vamos aquí. Masculino y femenino. Vemos que es una sola columna, luego el neutro, una sola columna. Y luego vemos que vetus, vetus son iguales, ¿vale? Para el masculino femenino y para el neutro. Vetus, vetus. Entonces ahora podríamos decir, bueno, si son iguales, ¿no podremos hacer una sola columna para todo? No, porque vemos vetus, 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 veterem, vetus. Entonces ahí hay una diferencia. Por supuesto, aquí también hay una diferencia. Veter es vetera, ¿vale? Neutro plural siempre termina en a. Y por supuesto, el neutro siempre, nominativo, vocativo y acusativo, son iguales, ¿vale? Entonces, por eso no podemos hacer una sola columna para el singular y una sola columna para el plural. Sin embargo, el nominativo singular sí que es igual, ¿vale? Por eso, objetivamente, según este razonamiento del enunciado, es de una sola terminación, porque el nominativo singular, que es lo que damos en el enunciado, es igual, vetus, vetus. Y sin embargo, y esto es lo confuso, vamos a decir, sin embargo, ¿dónde estamos? Vale, entonces,
Los adjetivos de una terminación tienen el mismo enunciado que los sustantivos, ¿vale? Entonces, hasta ahora el enunciado de los adjetivos era el nominativo singular de todo, ya fueran 3 terminaciones, 2 terminaciones, bonus, bona, bonum, fortis, forte, keller, kelleris, kellere, etc. Pero ahora el enunciado de estos adjetivos de una terminación no es vetus, vetus, o no es vetus, no. Es igual que los sustantivos, es decir, nominativo y genitivo del singular. Es decir, esto lo enunciamos como vetus, veteris, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Y ahora, si vetus, veteris, ¿cómo sabemos que es un adjetivo y no es un sustantivo? Pues por su significado. Si esto significa viejo, por ejemplo, un libro viejo, no un viejo como una persona vieja, que eso sí sería un adjetivo sustantivado, pero un libro viejo. Pues bueno, viejo, lógicamente, es un adjetivo, ¿vale? Entonces, el enunciado es igual que un sustantivo, pero sabemos que es un adjetivo por su significado, viejo, ¿no? Pues ya está. Vetus, veteris. Entonces, aquí también otra cosa que se presta a confusión es que decimos que esto es un adjetivo de una terminación, pero en el enunciado damos dos formas, nominativo y genitivo, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Y entonces tampoco pensemos que es vetus veteris, no, es vetus veteris, ¿vale? Entonces, cuidado con eso que, como digo, se presta bastante a confusión. Los adjetivos de una terminación pueden ser de tema en consonante o de tema en i. De tema en consonante hay muy pocos, los más frecuentes son vetus veteris, pauper pauperis, divet divitis, princeps principis. La mayoría es de tema en i, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito tema en consonante. Pues otra vez, no hay gran diferencia, ¿vale? Vetus, vetus, veteren, veteris, veteri, vetere, vetus, 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 veteris, veteri, vetere, y ya, en fin, lo de siempre, ¿no? Tema en consonante, como es tema en consonante, no hay tantas ies, entonces no es veteria, ni veterium, ni nada de eso, ¿vale? Ahora, en el tema en i sí tenemos algo de más ies, ¿vale? Vale. Entonces tenemos muy frecuentemente el tema en i va a ser de este tipo, ¿vale? En n, s, n, t, is, muy frecuentemente, ¿vale? Entonces, prudens, prudentis, ¿vale? Y esto es de tema en i, por tanto, prudenti, pero también puede ser prudente, ¿vale? Luego, prudentia, prudentium, prudentium, etcétera, ¿vale? Y ya está. Realmente ya es lo mismo que hemos visto muchas otras ocasiones, por lo que no tiene mayor complicación.